¿Cómo le va, mi amigo? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Aquí ¿Disfrutando o soportando el calor? ¿Usted es team verano o team invierno? yo soy team invierno, por mi idea me gusta el invierno. Sí, aparte ya no estamos en época de calor, ya es como que debería estar aflojando esta temperatura tan agobiante. Pero bueno, sobre el tiempo no se puede hacer nada. Bueno, escúcheme, si a usted le gusta el mueble de madera y le gusta el... Bueno, vamos a seguir sin bosque, ¿vio? Sin ponerse en naturalista y en activista de la naturaleza, bueno, en cierto modo lo estamos haciendo nosotros. El otro día veía un videíto que filmó mi gran amigo Sergio de la Mayor en el arroyo, ¿no? Que está prácticamente seco. Y bueno, todo es obra nuestra, es la realidad, ¿no? El desmonte y todo eso. Todo es el resultado nuestro, así que así, acallando la boca y disfrutando todavía esto, porque si seguimos así, las generaciones que vienen van a estar mucho peor que nosotros. Imagínese que si usted ahora se queja de una ola de calor de 35-36 grados, dicen que va a estar subiendo aproximadamente 6-7 grados cada generación, es decir, cada 40-50 años. Quiere decir que... El próximo 6-7 años no voy a estar. A ver, con Joaquín Peretti sabíamos hablar mucho de esto en una cosa que parecía devenida de la ciencia ficción. Él decía que el día de mañana íbamos a tener una especie de holograma acá, ¿no? En donde iba a marcar nuestro estado de ánimo. Entonces, si usted me veía rojo, acá iba a ser que no se podía joder ese día. Si me veía verde, se podía bien, y si veía amarillo, bueno, estaba ahí, no zarparse, ¿no? Pero estas cosas que uno dice que hoy en día parecen ficción, no estamos tan lejos con esto de la inteligencia artificial, no estamos tan lejos, así que bueno, quizás el día de mañana podamos tener, qué sé yo, por ejemplo, un aire acondicionado en un chip y puesto en la cabeza y que nos refresque y no sintamos más el calor, por ejemplo. No sé, eso yo ya hasta ahí no puedo decir nada, pero es como, el ser humano puede hacer todo lo que se proponga, así que... Para bien y para mal. Para las dos cosas, para bien y para mal, eso sin dudarlo. Así que yo estoy abierta a todas las posibilidades, no digo nada de eso, no puede ser, porque... Bueno, entonces, a ver, cerremos los ojos. Dentro de 40 años vemos a Sandra con 90 años, pero ¿por qué no, digamos? Porque se va alargando la expectativa de vida, ¿no? Entonces, la vemos a Sandra caminando, haciendo running, con un chip incorporado que le mantiene la temperatura corporal externa, digamos, en 25 grados. ¿Por qué no? Ojalá que me vea acá dentro de 40 años, ojalá. Mirta. Bueno, Día de la Mujer. Según me dijo un pajarito por ahí, ¿tenía alguna anécdota? Sí, tengo una anécdota. ¿Qué me pasó anoche? Mire, en mis 58 años que tengo, nunca me había sentido, digamos, diferente por el hecho de ser mujer. Nunca había sentido la diferencia, digamos, de ser mujer. Hasta anoche. Ni para bien ni para mal. Ni para bien ni para mal, ¿no? Es decir, me considero una persona, ni para bien ni para mal. Anoche tuvimos una reunión con mucha gente de afuera, de otros lugares, y después una cena. Había dentro de eso muy pocas mujeres, éramos 3 solamente contra, no sé, 40 hombres, más o menos, ¿no? Y bueno, las 3 mujeres nos sentamos juntas, charlamos, y yo por ahí, por un grupete, vi que había un señor que toda la noche contó muchos cuentos, se reía mucho, estaba muy bien, pero estaba relativamente lejos, yo hablaba más con la gente que tenía de este lado. Después la gente se fue yendo y quedamos más conectados con este señor que contaba cuentos. Y en un
momento dijo, no puedo más seguir contando cuentos porque hay una señora. Digo, no, por favor, le digo, cuéntelo así yo también me río. No, me dijo, no. Sí, fue tan insistente y me miraba con una cara como diciendo, ¿no te vas a ir? Que me terminé yendo. Me terminé yendo. También, es decir, las otras dos mujeres se fueron, se habían ido y bueno, me había quedado yo. Es como que dije, no, me terminé yendo porque realmente estaba ese grupete mirándome así como diciendo, entonces yo me insisto, digo, por favor, cuéntelo, si no me voy a enterar de nada que no sepa en esta vida. No, por favor. Y me lo decían como que me estaban respetando, ¿viste? Es decir, ándate, y feliz de la mujer, pero andate. Entonces, bueno, después me fui, me enojé un poco y todo lo demás, pero después me puse a pensar, porque de todo se aprende, ¿no? De todo se aprende. Entonces yo dije, este señor ya era un setentón, digamos, ¿no? Entre 68 y 72 años, según mis cálculos. Entonces yo digo, de todo, este señor seguramente no aprende nada, porque él, que se veía que le gustaba ser el centro de las reuniones, contar cuentos, tiene dos caminos para analizarlo de la noche. Es decir, extraño aquellas épocas donde éramos todos hombres en las comisiones y no había mujer. Entonces uno podía contar cuentos tranquilos. Y otra cosa es decir, y de ahora decir, voy a tener que adaptar mis cuentos, dejar la parte ordinaria, porque, es decir, los cuentos, el Popo Llaveño, por ejemplo, habla de sexo, habla de infidelidad, habla de todo y lo hace delante de cualquier público y nos reímos mucho. Entonces, o adaptar mis cuentos a dejar de que no sean ordinarios, digamos, que sean cuentos contables, porque ya en este ámbito va a haber mucho. Y en ese caso le daría un avance, porque lo ordinario es siempre ordinario. Así está entre hombres. Sí, lo ordinario es ordinario. Lo ordinario es ordinario. Ese uno puede contarlo muy ahí, me acordé, ¿no? De la Andricina y de Yayo. La Andricina es un hombre que va a perdurar por sus cuentos, por sus historias, y creo que nos hemos reído un montón. Y Yayo, pobre, ya le pasó la época de esas mismas ordinarias que decía siempre. Claro, porque la gracia estaba, o sea, la gracia, no puedo decir su don, porque no es un don, pero bueno, digamos que lo suyo era lo ordinario, digamos. Su profesión, ¿no? Era lo ordinario, claro. La palabrota, la inmutabilidad de hacer sentir mal a alguien, ¿no? Entonces, yo digo, bueno, de esto se trata el ser consciente y de aprender de las nuevas situaciones. Y ahí nos debe pasar también, a lo mejor, y me pongo yo también como docente, que uno añora aquellas épocas donde los chicos se portaban bien y hacían todo que sí. Y bueno, y ahora, es decir, ha cambiado esa historia y nosotros nos tenemos que adaptar a esto nuevo, ¿no? Alguna de esas es la situación en la que uno todo tiene que aprender. No todo lo de antes fue mejor, porque yo creo que se incorporan mujeres hoy a las comisiones a todo está bárbaro, es productivo, pero también eso requerirá una adaptación de todos, ¿no? Porque a lo mejor el hombre también se debe tener que adaptar a que esté el otro género. Pero yo le digo, nunca, y eso que siempre he estado en cuestiones donde la mayoría eran hombres por lo general, excepto en lugares de docentes, nunca había sentido tanto así directamente como diciendo, andate, que estás de más. Por ejemplo, a ver, ¿te gustaba el humor de Olmedo? Por ejemplo. No. A mí me gustaba mucho. No. De pibe, me gustaba mucho. Había sketches como que yo, Rogelio Roldán, el Manu Santa, que la verdad me hacían reír mucho. Hoy creo que no sé si se podría hacer ese humor. ¿Por qué? Porque igual que Benny Hill, por ejemplo, que a mí no me gustaba, pero bueno, a ver, la cosificación permanente de la mujer era tomado con humor. Cuando el Mano Santa la descargaba a Adriana Broski, por ejemplo, ¿no? Ha cambiado mucho y para bien, en ese sentido y para bien. No, ya no se genera humor con la cosificación de la mujer.
Como también hay otras partes que podríamos llegar a analizar, como por ejemplo esto de la inclusión de la mujer por el cupo femenino, por ejemplo. Que hoy en día el movimiento feminista tiene mucho de político, ¿no? Entonces uno dice, se confunde libertad con libertinaje, se confunde derecho con una especie de imposición, porque hoy tiene que haber un cupo de 3 mujeres cada 5 hombres y no importa si la mujer tiene la capacidad, al igual que no importa si el hombre que está ocupando ese lugar tiene la capacidad. Entonces eso de querer equiparar la balanza sin tener en cuenta el mérito, me parece que tiene mucho de político, mucho de fanfarria. Hoy, el que se haya dejado el mérito de lado no tiene nada que ver con una cuestión de género. Tal cual. Se ha dejado el mérito de lado. Es decir, yo tengo que chuparle las medias, ser amigo de él, decir lo que al otro le gusta, y entonces ahí voy a poder estar. Incluso si puedo entrar por ahí a algún lugar, el mismo sistema te expulsa, porque hay tanta mayoría de gente que piensa sin méritos, no piensan en el deber ser, sino que piensan en lo que me conviene y hacen lo que conviene, que uno se termina yendo ante eso, que se cansa de una lucha tan desigual. O sea, que eso con el género me parece que no tiene nada que ver. Lo que me parece importante esto del cupo, sí, para que la mujer vaya teniendo injerencia. Si no hubiera sido por el cupo, hubiesen sido iguales siempre estar por hombres las cuestiones ocupadas en los consejos deliberantes, en un patriarcado. Un patriarcado. Y por otro lado, yo creo que es bueno, hablo por ejemplo en el consejo de la administración de la cooperativa de luz, por ejemplo, no poder estar integrado por todas las mujeres porque hay cosas que no entendemos, es decir, de los kilowatts, de las cosas, yo lo veo, hay temas que los hombres hacen así, para mí es chino básico. Pero la cooperativa también tiene una función social, que a eso los hombres les cuesta por ahí un poco más, y nosotros, para las mujeres, tenemos otro estilo de mirada. Entonces yo creo que eso es lo rico, ¿no? Es decir, porque somos diferentes, hay que mostrar que el hombre y la mujer piensan diferente y tienen un punto de vista diferente al analizar las cosas, y eso es lo rico. Porque si fuéramos todos iguales, sería totalmente aburrido. Habría una sola marca de autos, habría un solo color de autos, ¿sí? porque todos elegiríamos lo mismo. Y por eso es tan rico esto de que entremos a dar diferentes puntos de vista. Pero ya hoy tengo un día de la mujer especial, los otros eran días de la mujer, dije, wow, porque yo siempre tuve una mirada, y esto me sirvió, porque siempre tuve una mirada un poco machista con el Día de la Mujer. Yo digo, somos personas, esto de la mujer no también tiene que ser el Día del Hombre. Pero creo que en este aspecto la mujer no está en igualdad con el hombre. Entonces es bueno que haya un día para reflexionar en esto, ¿no? Cuando tenemos que ver cómo igualamos, no por el hecho de ser mujer, el hecho de que las mujeres también tenemos tanto mérito o tanto derecho como el hombre. El hombre, la meritocracia tiene derecho, independientemente del género. Creo que sí. Está bien que haya un día de la mujer. Desconozco si hay un día del hombre, la verdad no recuerdo yo, o por lo menos que sea tan famoso como el Día de la Mujer, pero digamos, está bueno, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Para ir cerrando el concepto. Volvemos a lo mismo, está bueno que haya un Día de la Mujer, está bueno que se reflexione, que se visibilice toda la situación, no vamos a decir problemática, sino un contexto más global de la mujer, pero no lo politicemos. No lo politicemos, porque cuando uno ve que empiezan a cortar avenidas, a hacer marchas, uno pensará, a ver, vos tendrás como mujer tu idea sobre la despenalización del aborto, pero difícilmente esas mujeres que van a cortar la ruta desnudas o realizando o
o haciendo sus necesidades en la calle, difícilmente te represente y exceden absolutamente tu idea sobre el aborto, por ejemplo. Lo ordinario es ordinario. Exactamente. Y no tiene nada que ver con los derechos. Es decir, yo puedo manifestar desde lo que, e incluso, más que es degradante. Es degradante. Es degradante. Yo como mujer me siento degradada realmente porque no tenemos que mostrar absolutamente nada. Es como, qué sé yo, el productor agropecuario que fuera a hacer cosas en campo fuera desnudo. Así que tiene que ver una cosa con la otra. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces yo creo que uno puede pelear por lo que cada uno considera que es relevante, pero desde el hambre. Eso también, es decir, no está bien estar desnudo, no está bien cortar una calle, no está bien, sí podemos pelear, entre comillas, luchar por nuestros ideales, por nuestras convicciones, pero desde otra manera. Yo creo que eso no funciona, ya no funciona más. Ya no funciona, gracias a Dios que no funciona y creo que cada vez tiene menos cabida, ¿no? Por eso uno tiene que ser más empático. Volviendo a la cuestión de anoche con este señor, yo creo que él no ha empatizado esto de la empatía y no ha analizado la situación. Porque le sigo insistiendo desde hoy, espero que en la próxima reunión no haya mujeres. Esta no puede ir, porque si las otras dos mujeres estaban representando al gobierno de la provincia, ¿no? Una charla que venía. Yo era la única que representaba a las entidades, así como ahí desde el otro lado. Entonces yo digo, espero que esto no venga, ¿no? Para que no nos jode el asado. Y en vez de decir, pucha, los cuentos que yo digo son un poco ordinarios, y lo ordinario es ordinario. Puedo contar lo mismo desde hacernos reír y no ser ordinario, ¿no? Hablar de sexo, hablar de infidelidad, hablar de algunas cuestiones que nos hacen reír, pero sin rozar lo ordinario. Seguro. Bueno, vamos al primer corte y se nos fue larguísimo. Larguísimo, larguísimo. Usted con eso del chip, no. Y hay más, hay más, vamos. Bueno, coach, se nos fue el primer bloque hablando de esto y a ver, la gente sabe que tenemos un bloque para cada uno, para desarrollar. Bueno, ¿con qué me va a sorprender hoy? Pero yo lo sorprendí con el Día de la Mujer. Ya lo sorprendí con el Día de la Mujer. Cuénteme usted ahora. Bueno, yo tenía un tema de la semana pasada, y como todo tiene que ver con todo, decía Pancho Ibáñez allá muy lejos en el tiempo, uno que ya pinta canas se acuerda, lo que quedaba de la semana pasada era el tema de los cigarrillos. Pero analizado desde un punto de vista sociológico / antropológico, ¿por qué si es una adicción, ¿no? ¿Por qué si es una adicción? ¿Por qué no se prohíbe el cigarrillo, el tabaco? ¿Por qué no se prohíbe? No se prohíbe porque el negocio es negocio. Y acá el dinero es el gran protagonista de todas las decisiones del mundo. Básicamente pasa por ahí. Y por eso también uno debería decir que cuanto más caro es el cigarrillo, mejor, porque cuando menos gente tenga acceso a fumar, estaría bárbaro. Pero cada vez se fuma más. Bueno, esa es la contradicción de todo esto, ¿no? Yo tengo una teoría para eso. A ver, cuéntemela, por favor. Tengo una teoría. Yo creo que cada vez se fuma más porque cada vez la gente vive peor. Entonces, canaliza todos los nervios, la frustración a través del cigarrillo. Exacto, e incluso es la abolición de los sueños, porque voy a decir, ¿para qué no puedo ahorrar? Porque no me alcanza para nada. Entonces me doy un gusto en vida, por eso la gente ahora se va de vacaciones más que antes, porque antes vos ahorrabas para tu casa, para tu autito, para esto, para el otro. Y vos te das cuenta que no sirve todo eso. Entonces uno vive mucho más al día y gasta, entonces sí, y sin lugar a dudar, las adicciones están a la orden del día, no solo el cigarrillo, la comida,
Bueno, y después sacamos esta cuestión emocional que tenemos a través de la violencia. Volviendo al Día de la Mujer, que recién le quería decir, si uno habla que hay un aumento de violencia de la mujer, no hay un aumento de violencia, hay un aumento de violencia. Sí. Si en los niños ni que hablar, cosas que uno hace años atrás yo no me hubiera imaginado que los niños estuviesen tan a la deriva como están, o sea, de la mujer y de los adolescentes, de los hombres y de toda la historia. Sí, o sea, sí. Hay un aumento de la violencia. Relatos Salvajes tiene una cualidad, la película tiene una cualidad, creo yo, que es mostrarnos de la realidad. Estamos todos locos, nos podemos llegar a agarrar piñas por un toquecito con el auto, porque uno no le cedió el asiento al otro, porque no le cedió el paso, por cualquier cosita. Estamos ahí, casi nos falta el magiclick nada más, una chispita. Y la pregunta es: ¿qué vamos a hacer? Bueno, la pregunta es qué vamos a hacer. Por ahí el otro día leía que en las sociedades más civilizadas los casos de violencia son menos, hay un porcentual sustancialmente menor, porque la gente supuestamente vive un estándar de vida un poco mejor. Pero quiere decir que esto, si bien se puede manejar en cuanto a la cantidad de casos, se puede manejar mayor o menor, lo cierto es que hasta en el primer mundo se cometen atrocidades, porque es una condición, yo creo, del ser humano, esto de que se nos salga la chapita un ratito más o menos. El tema es que, bueno, la respuesta tiene que ver mucho con la situación mundial, esto de que uno se siente con mayor información. Vos sabes que sos un títere en las decisiones de Putin, de Xi Jinping, de Biden, en este momento, ¿no? Y que bueno, y que ahí puede haber un Macron, o no me acuerdo cómo se llama el primer ministro de Inglaterra, que pone paños fríos y todo lo demás, pero si uno se siente como que está en eso, ¿no? Alberto no. Pobre Alberto. No puede con Rosario. Pobre Alberto. No puede con Rosario. Bueno, pero volviendo al tema de los cigarrillos y de la falta de lucha contra esa adicción, el otro día escuchaba a un productor tabacalero, porque el cigarrillo desde hace un buen tiempo ya tiene 4 aumentos trimestrales pactados con el gobierno, ¿no? Que suelen ser de un 10% aproximadamente, y ahora subieron en 40 días 2 veces de 15%. Entonces uno dice, el fumador dice, ¿qué es lo que está pasando? Y el productor tabacalero decía que cada vez están más atosigados por los impuestos que se llevan. El 80% del valor del cigarrillo, del precio del público, se va en impuestos. Esto quiere decir que, para ponerlo en números, un Philip Morris que hoy en día sale 500 pesos, 400 de esos 500 se los lleva el Estado a través de distintos. En los autos el 50 y pico por ciento se lo lleva el Estado, en el combustible el 60%. Entonces, ¿cómo se va a luchar contra la adicción? El tema es, no se va a luchar contra la adicción, y lo que sería que podían utilizarlo, ponemos muchos impuestos y ponemos el cigarrillo caro para que la gente cada vez fume menos, que podría pasarse, pero eso se queda refutado a través de el otro tema, que es el combustible, que es el precio de los autos. Si fueran los autos de alta gama, bueno, todavía, pero un auto cualquiera, tiene un porcentaje enorme de impuestos para un Estado que no funciona. Entonces, para un Estado que no funciona. Entonces, ¿por qué? Entonces, eso yo creo que es la pregunta que nos deberíamos hacer. Y a mí lo que más me asusta es que la sociedad no analiza esto. Seguimos, que Cristina era mejor, que Macri es peor, que Massa puede ser, que esto no puede ser. Es decir, vergüenza le deberían dar esto a todo el sistema político, a toda la clase política que hace los 40 años que tenemos de democracia. Están siempre los mismos, cada vez están peor.
Entonces yo creo que esto de la meritocracia que hablábamos recién, de esto de género, del aborto, del impuesto del cigarrillo, son todos temas que parches para no tratar lo que se trata de decir, como darle el genio a la fiebre. Bueno, No buscar realmente el síntoma. el otro día yo leía, decía que se está trabajando contra las adicciones. Por ejemplo, puntualmente desde hace unos años las etiquetas de cigarrillos tienen unas imágenes, fotos de fetos, de cáncer de lengua, fotos la verdad que son bastante fieras y que reflejan más que gráficamente lo que genera el tabaquismo. Ahora, vamos a ser sinceros, al que fuma, ¿le interesa o le hace algo esa foto? No, porque el cerebro tiene sus mañas para indicarte lo que vos querés, sus excusas. Yo hace años en una de las redes sociales se te decía del cáncer, ¿no? Que por qué en esta localidad había tantas muertes por cáncer. Entonces empezaron los agroquímicos, el agua, se habló del agua, se habló de todo demás, y nadie mencionó el cigarrillo. Es decir, y me encargué de ver quienes estaban ahí, que son fumadores acérrimos. Es decir, que nadie analiza, por ejemplo, el cigarrillo, nadie analiza cuestiones que dependen de uno. Porque está naturalizado. Porque está naturalizado buscar el problema en el otro. Es decir, yo me muero porque el chacarero fumiga. Me muero porque el agua, no sé, me dijeron que hacen un chamullo cuando la analizan. Me dijeron y estoy con el cigarrillo dándole que tengo la etiqueta de que te dicen el fumar te da cáncer. Es perjudicial para la salud y te trae cáncer. Y no lo digo. Así de evidente y así de desesperante es la situación en la que estamos siendo arrastrados por esta sociedad que no nos permite pensar. Sí, cuando salió este tema de las fotos, que decía que se intentaba concientizar al fumador, digo, están vendiendo humo, porque el fumador está más allá, porque ya es víctima de una adicción, de un vicio, entonces está más allá de eso. Esto es como ahora yo escuchaba hoy que mandaban, ¿cuánto? No sé, 4.000 agentes, 5.000 a Rosario. No es la solución, podés llenar de gendarmes, de policías, pero si vos no querés cortar de raíz la situación, porque vamos a ser claros, el poder de turno no sabe quiénes son los narcos, quiénes son los pesos pesados, porque a este salteño que le rompieron la casa ayer por el nenito, era un pichi, no es el jefe narco. Nadie sabe cómo es todo esto. No, es más fácil, más vende humo, mandar 4.000 efectivos, y tengo mis serias dudas de que dé así de resultado. No, de eso ni que hablar, el problema es mucho más serio. Pero volviendo al tema de los cigarrillos, que es más gráfico me parece a mí para el impacto de la gente. Es decir, uno tiene, creo que la libertad de elegir cómo vivir, ¿no? Si yo fumo afuera y fumo solo, tengo la libertad de hacerlo, porque yo creo en las libertades de cada uno, con una etiqueta que me dice que me estoy perjudicando la salud, que puedo terminar así, bueno, yo elijo eso, lo elijo, y si no fumo en lugares que perjudiquen el otro, en lugares cerrados, es mi decisión. El tema es hasta qué punto el ser humano se engaña a sí mismo. ¿Hasta qué punto las personas no vemos la realidad adelante de nuestros ojos? No hay peor ciego que el que no quiere ver. Bueno, y eso, que en esto que me pasa a mí con el cigarrillo, y es un problema que lo elijo yo y que lo voy a sufrir yo, bueno, es mi libertad.
Pero ¿qué pasa cuando tampoco veo el daño que le estoy haciendo al otro? El fumador pasivo. ¿Por qué esto lo traslado a todos los problemas de la sociedad? Sí, Es decir, yo cuando cuestiono el tema del cáncer, ninguno puso el aumento de la gente que fuma. Nadie, en las discusiones en las redes sociales, cuando se habla por qué en este pueblo hay tanto cáncer, agroquímicos, que yo no lo estoy defendiendo, no estoy diciendo nada, yo no estoy diciendo que está bien o que está mal, yo estoy poniendo variables de análisis. Bueno, pueden ser los agroquímicos, puede ser esto, puede ser lo otro, pero también pongamos lo que yo uso para matarme todos los días, que es el cigarrillo, que puede ser un montón de analgésicos. Es decir, porque hay gente que toma analgésicos a baja tabla. Es decir, mi automedicación, porque Argentina es el país número 1 del mundo en automedicación. en automedicación. Es decir, a ver, pongamos todo sobre la mesa, y sobre eso yo, como ser humano, tengo mi libertad y la ejerzo, y deberé hacerme cargo de esa libertad que ejerzo. Deje de echarle la culpa al otro. No, totalmente, totalmente. Yo creo que la única medida en relación al tabaquismo que ha sido verdaderamente efectiva tuvo que ver con la prohibición de fumar en los espacios públicos cerrados. Porque no sé si vos te acordás, Sandra, hace 15, 20 años atrás, yo que no fumé en mi vida y que me hace mal el olor, el humo, me hace mal, me agarra dolor de cabeza. Ir a un cine, ir a un restaurante y estar comiendo con dolor de cabeza por el barandón que había, bueno, hoy por lo menos entiendo que se ha legitimado mi derecho a comer tranquilo. Yo he tenido que soportar en el época cuando se debatía, yo nunca fumé tampoco, pero sí soy fumadora pasiva, terrible, de mi infancia. El tema, tuve que escuchar a personas, mujeres fumadoras, decir, lo único que falta, que ahora cuando vos salís a divertirte, el cigarrillo forma parte de la diversión, como La no. tuya o la mía. Pero, bueno, esas variables analíticas, es decir, a mí lo que me desespera es la variable de análisis, de no poder, que la gente no se pueda hacer cargo del daño que le está haciendo el otro. ¿Por qué? Porque si yo no puedo hacer cargo del daño que le hago al otro mientras fumo, tampoco me puedo hacer cargo del daño que le hago al otro mientras lo cargo, mientras me río, hemos roto esto que llamamos la empatía. Entonces, yo creo que eso va más allá de la discusión de las medidas de gobierno. Si tenemos los gobernantes que nos merecemos, si no ya tenemos que haber salido a la calle y matarlos a todos el diablo, como cuando yo creo que la gente está en cualquier momento, y lo peor que vamos a sufrir no va a ser Buenos Aires, nada por el estilo, vamos a sufrir los pueblos o los lugares donde la gente tiene acceso a romper determinadas situaciones. Es decir, a ver, yo no voy ante los cortes de luz, que a lo mejor que no tenemos nada que ver, algunas cuestiones. Porque escuché, me viene esto porque leí en la Nación que entraron a una cooperativa de luz en un pueblo y la destrozaron porque tuvieron los cortes de luz. Es decir, el tema es que ahí se rompe lo que está cerca y que no es la responsable. Es como el pichi que me dice usted de que le rompieron del narco. Entonces, a eso es lo que a mí me preocupa. ¿Por qué cortan el 9 de julio, Sandra? ¿Cómo? ¿Por qué cortan el 9 de julio? Porque es Porque un se lugar lo permite. neurálgico. Pero a ver, ¿qué debería hacer la gente? ¿Cortar el 9 de julio o ir a la Quinta de Olivos o ir a las casas del presidente de turno y efectuar el reclamo ahí? Obviamente. Porque nos estamos peleando y perjudicando entre nosotros mismos. Y ellos siguen, y la clase dirigente sigue pactando
de la misma manera, igual, porque, a ver, los gobernadores, bueno, negocian el Congreso según, bueno, yo te doy para tu provincia esto, vos me lo votás en el Senado, tus diputados que yo te doy esto otro, ya si conviene o no le conviene a la gente. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer realmente es empezar a ver, a sacarnos el velo de pro, de peronistas, radicales, qué sé yo, el pro, la Cristina, los kirchneristas, no sirven ninguno. Y los que están acá no sirven ninguno, porque si no la realidad sería otra. La realidad sería otra, entonces lo que tenemos que empezar a ver, y por otro lado la preocupación de la poca gente que hay con cualidades de liderazgo para asumir situaciones que se necesita ser un líder para arreglar esta cuestión en la que estamos tan complicados. Mira, hoy lo escuchaba al diputado, creo que es diputado, porque ya pasó por todos los puestos, creo que es diputado Nicolás del Caño, de la izquierda, ¿no? Es la parte más fácil que tiene. Claro. Cuestionaba, criticaba al gobierno por el hecho de haber mandado fuerzas federales a Rosario, porque es una represión contra el pueblo. Del Caño habla desde detrás de un escritorio, y yo me pongo en la gente que vive en la Villa Los Pumitas, la gente honrada que vive en la periferia de Rosario, donde se está dando esta situación sumamente compleja. ¿Y cómo le explicás a esa gente que vos no tenés que meter fuerzas policiales del ejército porque es una represión? Esa persona no lo ve quizás como una represión, sino que es un elemento de seguridad más para poder tratar. Pero desde atrás de un escritorio, sin estar en el trabajo de campo, es muy fácil hablar. Discúlpeme que me toca una parte sensible para mí, los periodistas, porque a ver, en vez de preguntarle a Nicolás del Caño si está de acuerdo o no, Nicolás del Caño, ¿qué haría usted? ¿Cuál es su propuesta para terminar con esto? Y decir, pero si pasa esto, si pasa lo otro, si pasa lo otro. Es decir, el tema es que el periodismo tampoco le dice a la gente o le pregunta realmente lo que tiene que preguntar. Yo creo que no es el periodista. ¿Sabe qué es? A ver, cuénteme. El medio de comunicación para el cual trabaja. Seguro. Porque hay preguntas, lo hablábamos el otro día justamente acá, hay preguntas que uno trabajando en TN no puede hacer, hay preguntas que uno en C5N no puede hacer, o temas que no se puede tratar como uno quiere, sino como quiere el medio. Entonces, es el medio noticioso el que termina comprando, haciendo de diablo y comprando el alma del periodista, ¿no? Porque son pocos los Víctor Hugo, los Daddy Brieva, que pueden trabajar desarrollando su ideal en un medio afín a su pensamiento. Pero yo digo, a veces TN, por ejemplo, hoy en día ha encontrado una beta enorme con el tema de Rosario, de los crímenes, de la inseguridad en todo el país, y permanentemente está chuzando con eso porque evidentemente le da rating, porque políticamente se identifica con una situación. Y verdaderamente creo que tanto C5N como TN, más allá de que uno consuma uno u otro, son lastimosos periodísticamente hablando. Es que no sirven. Cuando no hay verdad, cuando no hay, no sé si es justamente la verdad, porque nadie es dueño de la verdad, pero cuando yo no pregunto o no hago lo que a mí me parece, es decir, estoy faltando a mi estilo como ser humano. Bueno, coach, nos vamos. Nos vamos a tener un programa desordenado hoy. Pero estuvo bueno. ¿Te parece? Sí. Bueno, pero... Ahora cuando lo tenga que editar es otro tema. Bueno, el problema es suyo, puede ser usted. Sí, creo que sí. Bueno, me equivoqué de profesión, tendría que haber sido político, ganaba más plata y me hacía menos problemas, pero bueno. Ay, sí, uno puede vivir tranquilo. El tema es cuando vayamos allá, arriba. Ojalá vayamos allá y no vayamos allá. No, vamos allá y en otra... Yo dejé de tenerle tanta bronca a algunos políticos cuando sepa el día que les muera lo que les espera. Yo
yo Es su esperanza. no, en mi formación es mi certeza. En mi formación es mi certeza. Así, y en mi fe también como cristiana. Claro, sí, por Mi fe supuesto. como cristiana. ¿Qué sería de nosotros sin la fe? Aquella gente que dice, soy atea. Y bueno, podríamos analizarlo filosóficamente, se nos va el programa, pero, a ver, atea, sin Dios, pero uno siempre, consciente o inconscientemente, creo que cree en algo superior. Ni hablemos de esa gente que se dice atea y después en las situaciones muy complicadas dicen, ay, Dios mío. ¿Cómo Dios mío? Si no existe Dios. No existe el ateísmo. Para mí no existe, pero bueno. No existe el ateísmo, pero bueno, nos deja confort, Coach, nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Éxitos. Éxitos.